Hola nuevamente, estimados estudiantes. Estamos con este tema de la fecundación y en este momento vamos a hablar acerca de las diferentes etapas que se dan para lograr la implantación del huevo, como suele decirse, a nivel del útero, con el fin, pues, lógicamente, del desarrollo embrionario como tal. Es importante destacar que a lo largo de este proceso hay células que permanecen a lo largo de todo el proceso de la fecundación en las diferentes etapas, y hay células que son eminentemente transicionales. Así que vamos a tratar de destacar algunas de ellas. Ahora, el proceso de fecundación abarca demasiados procesos, así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por discutirlos en apenas 30 minutos. Como nosotros ya hemos discutido, ya hemos hablado por separado de las estructuras que componen a lo que sería el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Aquí podrán encontrar algunas estructuras que ustedes ya conocen a lo largo de nuestro estudio de lo que serían este aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Recuerden de que cuando el pene es introducido a nivel de la vagina, este tiene, a través de las secreciones que a través de la vesícula seminal son llevados hasta lo que sería el interior de la vagina, tiene que atravesar por el cervix, el conducto uterino, llegar al útero y viajar hacia las trompas de falopio en su encuentro con lo que sería el óvulo ya maduro. Eso a manera de repaso. Esta imagen ya la conocemos también. Estamos recordando la vagina, el cervix, el conducto uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Es importante que ustedes tomen muy en cuenta el hecho de que al depositarse el semen en la vagina, tiene que recorrer lo que sería el conducto uterino, luego lo que sería el útero, y luego las trompas de falopio, en el objetivo de encontrarse con lo que sería el óvulo, que ya previamente ha sido producido por el ovario. El cervix aquí tiene un papel importante y protagónico. Si se encuentra cerrado, lógicamente los espermatozoides no van a poder acceder a los diferentes sitios y lógicamente no van a poder fecundar a un óvulo, precisamente porque no hay óvulo disponible. El cervix se abre porque es un área de constricción muscular que se abre cuando hay una liberación del óvulo a nivel de las trompas de falopio. De tal manera, eso explica en parte porque hay situaciones en las que hay una relación sexual y a pesar de que hay una eyaculación, no se produce un embarazo. En cambio, si está durante su periodo fértil, la mujer, lógicamente, esa eyaculación dentro de la vagina abre la posibilidad precisamente de la fecundación. Muy bien. Como les decía, aquí como podemos apreciar en este esquema bastante sencillo, aquí tenemos lo que serían las paredes del útero, que pues en este caso sería pues el endometrio, y aquí tenemos la evolución que va teniendo el óvulo ya fecundado a lo largo de su recorrido hasta implantarse a lo que serían las paredes del útero, en este caso del endometrio. Antes de que se den estos procesos, recuerden que los infundíbulos de la trompa de falopio recibe a lo que sería el óvulo, y también si ha habido una relación sexual en el periodo de que precisamente se da, el espermatozoide o los espermatozoides, recorren las trompas de falopio hasta llegar a encontrarse con lo que sería el óvulo, y uno de los espermatozoides pues puede tener la posibilidad de
introducirse en el interior. Cuando se da esa combinación, ya pasaron de ser dos células haploides a convertirse en una célula diploide y comienza un proceso de replicación celular bastante marcada que genera el aspecto de mora. Por eso, en alguna de las etapas del óvulo fecundado, nosotros vamos a encontrar en la literatura que mencionan mucho el aspecto de mórula. Luego este va viajando hasta implantarse a lo que serían las paredes del útero, en este caso una de ellas que sería el endometrio. Aquí tienen la secuencia de qué es lo que sucede. Aquí tenemos el ovario, aquí podemos tener los cuerpos amarillos, algún cuerpo albicans ahí, podemos encontrar aquí el óvulo o un folículo maduro, perdón. Aquí tenemos ya el ovocito o el óvulo. Aquí tenemos ya la fertilización o fecundación, cuando el espermatozoide logra entrar al interior del óvulo. Aquí ya tenemos el cigoto, donde ya se comienza a mezclar la información genética de ambas células. Aquí tenemos ya dos polos en la generación de esa multiplicación celular. Aquí ya tenemos una multiplicación ya hecha de 4 células, aquí ya tenemos alrededor de 6 células y así sucesivamente, hasta generar este aspecto que tiene el óvulo ya fecundado, que se le conoce como blastocito temprano. Y en el blastocito temprano, pues como ustedes pueden encontrar un polo que se le conoce como macizo celular interno y una cápsula de líquido que después va a ser separada por otra capa de células que se le conoce como blastocele. Luego tienen un blastocito tardío, donde se aumenta ese volumen de lo que sería el blastocele, y ya comenzamos a encontrar algunas estructuras que nos van a servir para destacar la lámina trilaminar, que sería en este caso el endodermo. Luego pues pasa a las paredes del útero y este blastocito tardío pues ya se implanta. Se le llama implantación al proceso mediante el cual el óvulo ya fertilizado o fecundado logra anclarse, por decirlo así, a las paredes endometriales o al endometrio de lo que sería el útero. Aquí tenemos la evolución que tiene el óvulo luego de su fertilización o su fecundación. Tenemos el óvulo, una célula haploide, ya luego tenemos la combinación con el espermatozoide y comienza un proceso mitótico donde se reproducen de 2 células a 4 células a 8 células a muchísimas células que se le conoce como blastómeros, o en este caso tiene el aspecto de mora, por eso se le conoce en algunos textos como la mórula o el mórula. Y ahí tenemos luego el blastocito. Ya cuando estas células que se han replicado ya adquieren alguna posición u otra dentro de lo que sería la estructura. Entonces, la combinación del espermatozoide con el óvulo genera unos cambios celulares que van a estar enfocados principalmente en la amplia replicación celular. Pero las células que se forman en las primeras etapas son similares y luego inicia un proceso de diferenciación. Por eso vamos a encontrar diferentes tipos de células a lo largo y lo ancho de la evolución del óvulo fertilizado. Muy bien. Este es una fotografía obtenida a través del microscopio electrónico de barrido, y donde podemos encontrar lo que sería la zona pelúcida, que es esta área irregular que le permite a lo que sería el óvulo tener áreas de acceso diferido para los espermatozoides.
también sirve para su movimiento a lo largo de lo que serían las trompas de falopio y en parte lo que sería la implantación a través de las paredes del útero, en este caso del endometrio. Acá también es una micro fotografía electrónica de barrido donde encontramos la superficie de lo que sería el área pelúcida de lo que sería el óvulo y encontramos la presencia de los espermatozoides tratando de entrar a lo que sería la parte interna del óvulo. Muchos espermatozoides quedan atrapados en esta pared y no les permiten la entrada y hay uno que pues tiene la suerte de lograr entrar. Entonces esto es lo que sucede. Esta es alguna de las funciones de la zona pelúcida: su movimiento y desplazamiento a través de las paredes de lo que serían las trompas de falopio y también permitir el anclaje de los espermatozoides, algunos que pudiesen quedar atrapados en el proceso, como se los he mencionado ya a posterior. Esto es un apartado muy interesante que tiene que ver con cuántas son, por decir así, la cantidad de tiempo en semanas en la cual se desarrolla todo el proceso embrionario. Y vamos a dividirlo en el proceso embrionario presomático, el proceso embrionario somático y el proceso fetal. Como ustedes pueden apreciar, de 0 a 2 semanas, tomando como punto de partida la fecundación o la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide, de 0 a 2 semanas, eso constituye el periodo embrionario presomático. Aproximadamente poco más de después de 2 semanas hasta aproximadamente la 9ª semana vamos a hablar del proceso embrionario somático, y de la 9ª semana hasta la 38ª semana vamos a hablar del periodo o del proceso fetal. Realmente podrían ustedes dividir todo el proceso de la fecundación en solo dos: un proceso embrionario y un proceso fetal. Pero como podemos apreciar acá, el proceso embrionario se divide en presomático y en somático. El presomático hace referencia a que hay una diferenciación no específica de células, y el somático ya hay una diferenciación específica de células. Como les he mencionado en el pasado, las presomáticas serían células que se comienzan a replicar y no tienen, por decir así, una diferencia significativa entre unas con otras. Y en la somática ya hay grupos de asociación de células que son diferentes unas entre sí. Ya el proceso fetal o el periodo fetal ya constituye lo que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de las estructuras que se han formado. Por eso, en esta etapa de las 0 semanas a la 9ª semana, son altamente vulnerables. El producto, el embrión, por decirlo así, es altamente susceptible a cambios teratogénicos. Y ustedes ya saben qué es la teratogenicidad. Es la capacidad que tienen algunas sustancias o estímulos externos de generar alguna disrupción, algún trastorno en el desarrollo del feto o del producto en todo caso. Así que de las 0 a la 9ª semana es una etapa crítica en ese proceso. No por nada, en los esquemas de manejo de pacientes con estado de gravidez se tiene especial interés en el primer trimestre del embarazo. Lógicamente, cuando hablamos de 9 semanas, estamos hablando aproximadamente 2 meses, aproximadamente pues 2 meses y 1 semana. Y es muy importante el hecho de que la madre esté muy atenta a no exponerse a sustancias que pudiesen pues generar el efecto teratogénico. Así que muy importante esta parte, recordar los procesos o etapas embrionarias y las etapas fetales. La presomática, células inespecíficas; la somática, células específicas;
fetal, el proceso fetal o la etapa fetal, ahí encontraremos el desarrollo y crecimiento de las estructuras previamente formadas. Si aquí en el proceso embrionario hubo alguna alteración de alguna estructura que no se formó o algo así, obviamente eso va a repercutir al momento del parto. Muy bien. Aquí ya vamos a distinguir, por ejemplo, algunas estructuras que son bien específicas, como el trofoblasto, la zona pelúcida, que ya se las mostré a través de la fotografía microscópica de barrido. Aquí tenemos los embrioblastos y aquí tenemos el blastocele, este espacio que tenemos en esta zona. En esta etapa nosotros podemos notar que el óvulo fertilizado presenta dos polos, que está constituido uno por células, embrioblasto, y la otra pues como una cavidad de líquido, blastocele. Quiero destacar que esto de acá serían las paredes del útero y en este caso estamos hablando de el endometrio. Luego de ya tener esa separación entre los dos polos de la célula, embrioblasto y blastocele, se da, por decir así, un proceso donde la zona pelúcida del óvulo es retirada del mismo a través de un proceso que se llama eclosión. La eclosión es la salida del óvulo de su cubierta externa. La eclosión es la salida del óvulo de su cubierta externa. Y ya con esa salida del óvulo ya le hace o le facilita aún más la implantación sobre la superficie de lo que sería el útero en la parte del endometrio. Vamos ahora a analizar un poquito lo que sería la estructura del útero en las diferentes paredes. Muy bien, aquí tenemos un corte histológico de lo que sería el útero. Aquí tenemos, por decir así, la cavidad en sí del útero y aquí ya tenemos las paredes. Es muy importante destacar de que el útero en sus paredes se divide en tres capas. La capa más superficial se le conoce como endometrio. La capa de mayor espesor y que es más estable se le conoce como miometrio. Y la capa más externa, que no se nota acá, sería lo que sería el perimetrio. Endometrio, esta parte de acá, miometrio, y lo que no podemos apreciar desafortunadamente en este corte sería el perimetrio, que sería la capa más externa. De las diferencias, el endometrio es una capa transicional de complejos celulares y de glándulas que tienen un periodo prefijado. O sea, esta capa que ustedes notan aquí del endometrio no siempre está aquí. ¿Por qué? Porque el endometrio se desprende y vuelve a crecer. Tienen, por el contenido, principalmente células epiteliales y formación glandular, tienen esa gran capacidad de replicarse constantemente. Entonces vamos a analizar a detalle lo que encontramos en el endometrio. En el endometrio vamos a encontrar, si ustedes aprecian, este complejo de glándulas que están distribuidas a lo largo y lo ancho de lo que sería el endometrio, y vamos a encontrar que estas glándulas están separadas por una delgadita capa de epitelio, que es esta de acá. Es un epitelio cilíndrico simple, un epitelio que no va a ofrecer una enorme resistencia a la implantación del óvulo como tal. Pero lo que encontramos en la superficie es un epitelio
cilíndrico simple a nivel de lo que sería la capa más externa del endometrio. Ya profundizando y llegando a lo que sería el cuerpo, por decirlo así, del endometrio, vamos a encontrarnos con estos complejos glandulares que se les conoce como glándulas endometriales. Son glándulas que tienen un trayecto tortuoso. También se les conoce como zona glandular, o inclusive cuando hablamos tanto de la capa superficial, que sería en este caso el epitelio cilíndrico simple, y de lo que sería el apartado glandular, se le llama a un epitelio, a un tejido activo, o una capa activa. ¿Por qué? Porque se está reemplazando constantemente. Para resumírselo un poco, cuando hablamos del endometrio, tenemos que decir que hay una delgada capa de tejido epitelial y hay una gruesa capa de tejido conectivo. Todo esto de acá es el estroma, y eso es el tejido conectivo, eso nutre a la glándula. La capa más prominente del endometrio es la constituida por el tejido conectivo, donde se encuentran múltiples glándulas endometriales con un recorrido tortuoso. La capa más delgada del endometrio es una epitelial, que está formada por células cilíndricas simples. Como les decía, este es tanto el tejido conectivo, donde se encuentran las glándulas endometriales alrededor o inmerso en un estroma, y la delgada capa de epitelio se les conoce como capas funcionales del útero. Esta capa, como les había dicho, es eminentemente transicional. ¿Por qué? Porque constantemente se está recambiando por el ciclo menstrual de la mujer, y eso. Cuando el sangrado está acompañado, cuando las damas tienen su periodo menstrual, lo que sucede es que hay un desprendimiento de lo que sería esta capa endometrial y deja expuesto obviamente parte de este estroma donde están las glándulas endometriales, y obviamente hay vasos. Entonces se desprende células del epitelio y también se desprende parte del estroma, y obviamente ahí están los vasos, y lógicamente ahí vamos a encontrar el sangrado típico y característico de los periodos menstruales femeninos. Si nosotros avanzamos un poco más profundo en el tejido del útero, nos vamos a encontrar con lo que sería el miometrio. Y el miometrio, como su nombre lo sugiere, está constituido principalmente por fibras musculares, y es la capa más grande, más densa, de mayor tamaño que tiene el útero. Ya avanzando en la parte más basal o externa, si lo quieren decir de esa manera, vamos a encontrar a lo que sería el perímetro. Desafortunadamente en este corte histológico no lo podemos encontrar, pero sí, recuerden de sobremanera el hecho de que cuando hablamos nosotros de útero, hablamos de tres capas, que son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Aquí tenemos lo que sería la capa celular, lo que sería la capa de tejido conectivo, aquí epitelio, aquí tejido conectivo, glándulas, esto es el endometrio, y esto también se le define como la capa activa del útero. Muy bien, continuando, ya hemos descrito lo que sería las paredes del útero y hablamos mucho del endometrio, y ahora vamos a hablar de lo que sería el óvulo, que ya está listo para implantarse en las paredes uterinas. Muy bien, luego de que ya se da la eclosión, nosotros tenemos, por decir así, una cavidad y tenemos un espacio que está formado por células.
Prácticamente aquí solo vamos a encontrar en las paredes de lo que sería el óvulo el citotrofoblasto, el cual pues son células que aún no tienen ese grado de diferenciación, pero al poco tiempo aparecen dos grupos de células que van a separar el óvulo en dos mitades, que serían estas células de acá, serían las células del epiblasto, y estas células de acá serían las células del hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto. ¿Qué importancia tienen estas células? Estas células van a dividir en dos lo que sería el óvulo y van a generar una barrera que divide en dos precisamente, en dos polos a lo que sería el óvulo. Y cuando ya logran juntarse, ya sea el hipoblasto con lo que sería el epiblasto, ya estamos en la presencia de la capa bilaminar. Recuerden que cuando hablamos de las capas germinativas hablamos de la capa o la lámina trilaminar. Ya este es el esbozo más rudimentario de lo que sería el disco bilaminar. Entonces esto ya se logra implantar a nivel de la pared del endometrio. Recuerden que aquí en las paredes lo que encontramos es una delgada capa de epitelio cilíndrico simple que no opone mucha resistencia a la implantación del óvulo. Aquí podemos ver los vasos sanguíneos, el estroma, que rodea lógicamente a la parte del tejido conectivo frente a un grosor limitado de epitelio. Otro dato relevante es que aquí se está dividiendo en estos dos polos y se está dividiendo lo que sería la cavidad amniótica primaria. Acá tenemos un esquema donde están las diferentes estructuras que les he mencionado y que precisamente permiten la implantación de lo que sería el óvulo a las paredes endometriales, que en este caso esta pared endometrial se le conoce como capa activa. Quiero que le pongamos un poco de atención a esta pequeña proliferación celular que se conoce como sincitotrofoblasto, que permite generar un espacio que va a rodear a lo que sería el óvulo en precisamente una capa o una cápsula que va a estar alrededor de él a lo largo del tiempo. Eso va a generar ruptura de vaso y va a ampliar el área o el radio de donde se implanta precisamente este óvulo ya fecundado. Pasado ya alrededor de unas 2 semanas, ya encontramos prácticamente la implantación completa. Ya aquí estamos un poco más profundo, aquí ya se ven las glándulas endometriales, aquí están los vasos sanguíneos, este es el estroma, este es el epitelio cilíndrico simple, y como pueden ver, la cavidad amniótica primaria, que estaba siendo separada por lo que sería el hipoblasto y el epiblasto, comienzan a tapizar todo su interior. Luego ese tapizado comienza a llenarse de líquido. Miren cómo el área, la cápsula aumentó de radio, generando el espacio precisamente a la implantación del óvulo como tal, y eso permite que se pueda distinguir luego la capa trilaminar. Estas estructuras que hacen referencia a ya la implantación en la capa activa de lo que sería el endometrio. Tenemos primero esto de acá, que sería el sincitotrofoblasto, esto de acá la laguna trofoblástica, esto de acá sería el sinusoide materno, luego tenemos esto de acá que sería el citotrofoblasto. Aquí tendríamos la cavidad exocelómica, que también se le conoce como saco vitelino primario. Esto de acá sería la cavidad amniótica. Esto de acá sería el epiblasto. Y aquí tendremos el hipoblasto. Recuerden que ambos forman la capa bilaminar, y del centro vamos a encontrar la tercera capa que se va a formar con respecto al túbulo, lo que sería
el tubo neural, y pues ahí vamos a tener las 3 capas, pero todavía aquí no se aprecia. Bueno, como les decía, el hipoblasto. Después tenemos en este espacio como cavidad a lo definido como el celoma extraembrionario. Aquí tenemos las vellosidades primarias, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí hay otra. Y pues aquí está lo que sería el estroma, ¿verdad? Aquí es donde están las glándulas, y pues esto de acá sería el epitelio. Acá ya podemos apreciar ya mayor desarrollo y ya encontramos la tercera capa germinativa. Ya con estas 3 capas ya pues tenemos a lo que sería el epiblasto, el hipoblasto, y ya la célula del túbulo neural ya forman lo que sería las 3 capas germinativas de mesodermo, ectodermo y endodermo. Esto de acá es el tallo. Aquí están las vellosidades, ya están un poco más desarrolladas. Y aquí tenemos nuestro citocitroblasta y tenemos pues obviamente la laguna trofoblástica. Ya con las 3 capas germinativas desarrolladas, en este caso sería el endodermo, el mesodermo y lo que sería el ectodermo. Voy a mencionarlo aquí de mejor manera. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo ya se pueden lograr en la etapa embrionaria, somática, ya se pueden diferenciar ciertas estructuras, que serían los diferentes arcos branquiales que se aprecian a ambos lados de la línea media en la formación del proceso embrionario todavía. Entonces, ese desarrollo permite generar formas características. Por ejemplo, esta de acá es la estructura frontonasal, son las eminencias nasales. Aquí ya se aprecia más, aquí tenemos el caudal inicial, y aquí tenemos el proceso frontonasal, y esto de parte de acá, esta como pequeña abertura que ustedes notan acá, primariamente se le conoce como el estomodeo, que es la cavidad oral primaria. Aquí tienen los procesos nasales laterales, que junto con el frontonasal pues van a formar lo que sería el filtrum del labio superior. Pero no quiero engolosinarme describiendo todas las estructuras que pueden formarse, simplemente quiero destacar 2 diferencias. Cuando nosotros hablamos de las 3 capas germinativas, nosotros tenemos que tener claro que una cosa es el arco branquial o faríngeo, que es esta protuberancia. Entre un arco faríngeo o branquial y otro se produce una hendidura faríngea. Y la bolsa faríngea está por dentro. En tal caso, la hendidura faríngea se nota en el ectodermo. La bolsa faríngea se nota en el endodermo. Y lógicamente la protuberancia que se puede apreciar entre cada una de las hendiduras se le conoce como arcos branquiales o faringios. Cada uno de los arcos branquiales o faringios se van a encargar de formar estructuras faciales, cervicales y corporales importantes, que lo discutiremos en otra clase. Espero de que esta explicación bastante rápida, diría yo, de lo que sería la fecundación haya sido de utilidad para el desarrollo de nuestras actividades prácticas. Es ciertamente un poco complicado en 30-35 minutos tratar de escribir todo, pero creo que logramos hacer un detalle de las principales estructuras. Así que hasta luego, chicos, y nos vemos pronto.